Bueno, vamos a empezar con un tipo especial de funciones que en matemáticas se suelen agrupar bajo la denominación de álgebra lineal, que, bueno, vamos a empezar con una más muy sencilla, es esta de aquí, y esta clase, este vídeo nos va a servir para repasar conceptos de matrices, de determinantes, en fin, varias cosas que nos van a preparar para después abordar funciones un poco más complejas, un poco más complicadas. Esta función es una función que aprendemos desde muy pequeñitos, es la función suma, en realidad. Dos valores del dominio, le asignamos un valor en el codominio, que es la suma de estos dos valores, ni más ni menos. Fijaos, a mí me interesa mucho porque las matemáticas, pensad que las matemáticas son, eh, digamos, proporcionadoras de modelos, proporcionan modelos matemáticos, maquetas matemáticas para hablar de la realidad. Entonces es muy importante estas maquetas, como el arquitecto que hace maquetas para un edificio, para un campo de fútbol, para una iglesia, ¿no? Hace una maqueta, ¿no? Pues de alguna manera las funciones matemáticas nos sirven de maquetas para hablar de la realidad, de cómo están relacionadas las características, las variables, las medidas en la física, en la química, en la biología, en la sociología, en la economía. Nos sirven como maquetas matemáticas sobre la realidad. Entonces es muy importante entender muy bien el funcionamiento de la función, valga la redundancia. Yo pongo mucho énfasis en esto. Ahora que disponemos de máquinas de cálculo fantásticas, pues el cálculo a lo mejor no está, es importante saber calcular, pero sobre todo es muy importante saber qué piezas tienes. Y este es un curso, como podéis ver, donde pongo mucho énfasis en la anatomía de las funciones, en cómo son las funciones por dentro, qué estructura tienen, cómo dominar bien los conceptos implicados en una función. Por eso es tan importante siempre, como vimos en las lecciones precedentes, qué cosas son interesantes ver en una función real de variable real. Bueno, pues hoy vamos a ver, en el siguiente punto, cosas de interés en una función que va de Rn a Rm, no de R a R, sino de Rn a Rm, que es lo que vamos a ver aquí. Fijamos que nuestra función es una función que va de R2 a R. El dominio es R2, el producto cartesiano de R, parejas de números reales. Cualquier pareja de números reales le asociamos un número real, que es la suma de estos dos números reales, tan sencillo como esto. ¿Vale? Bien, este es un caso concreto de esta función, de una función que son las que nos van a ocupar a partir de ahora, funciones que tienen como dominio Rn y como codominio Rm. En general puede ser esta m diferente, pero muchas veces va a ser la misma dimensión, la del dominio que la del codominio. Por lo tanto, fijaos aquí, n valores reales, el producto cartesiano, n veces, n copias de R, pues nos proporciona n valores de R, que pueden ser cualquier combinación posible. Le asociamos mediante un procedimiento que aquí está expresado de forma general y aquí ya de forma específica, m valores. Este n y este m pueden ser igual o pueden ser diferente, como pasa aquí, que aquí m es 1. ¿De acuerdo? Tenemos un único valor. Esta es la i del codominio. Pero esto es el dominio y esto es el codominio. Esta es la expresión matricial. Aquí vamos a recordar operaciones con matrices, pero la matriz ya la vimos cuando hablamos de conjuntos, tipos de conjuntos que manejamos en matemáticas. Vimos el concepto de matriz, ¿no? Pues aquí esto es una matriz y esto es una matriz. Una matriz de una fila y dos columnas, y aquí una matriz de una columna y dos filas. Aquí de una fila y dos columnas, aquí de una columna y dos filas. Bien, el producto, ahora lo repasaremos, pero el producto sería esto por esto, más esto por esto, que es esto justo. Que es lo que nos está dando la función. La función tiene esta
está escrita de esta manera porque es esta la operación que estamos haciendo. Dados dos números, los sumamos. Bueno, pues esta es la expresión matricial equivalente de esta expresión, digamos, de la función. Si en lugar de tener x más 1 tuviéramos 2x1 más x2, 2x1 más x2, aquí tendríamos un 2 y aquí tendríamos 1. Entonces nos daría el producto 2x1 más x2. Bien, muy importante. Como ya veis, a mí me interesa mucho visualizar las funciones, intentar ver qué forma tienen, como son como maqueta, como os decía antes. Bien, aquí tenemos el dominio. Aquí tenemos el dominio. Y aquí tenemos el codominio, los números reales. Aquí, producto cartesiano de R por R por R, y aquí todas las parejas de valores que dibujan el plano, un plano. Bien, aquí tenemos el punto 0, 2, aquí tenemos el 0, 1, aquí tenemos el 2, 0, el 1, 0, aquí tendríamos el 1, 1, ¿veis? 1, 1, coordenadas 1, 1, aquí tendríamos el menos 1, el 1 menos 1, el 0, 0 aquí, el 0 menos 2, el menos 2, 0, etc. Y aquí tenemos los números reales con el orden que habitualmente establecemos. Bueno, pues esta función consiste en un procedimiento que a todo valor del dominio, de cualquier punto de aquí, sale una flecha y va a parar a algún punto de aquí. Por esto es una función. Una función es un procedimiento para a todo elemento del dominio asignarle un y solamente un elemento del codominio. Bien, pues ahora fijaros en estas flechas. Todos estos, mira, empecemos por esta de aquí. Esta recta de aquí es la recta x2 igual a menos x1, pendiente negativa y pendiente menos 1 además. Esta es la función x2 igual a menos x1. ¿De acuerdo? Todos los puntos que están aquí se pueden diseñar bajo esta denominación funcional, como si fuera una función esta de aquí, pero no es una función, es un dominio, pero yo lo estoy expresando en forma funcional, como si esto fuera el codominio y esto fuera el dominio. Pero son puntos de coordenadas, aquí tendríamos el 0, 0, aquí tendríamos el 1 menos 1, aquí tendríamos el 2 menos 2, 3 menos 3, aquí tendríamos el menos 1, 1, el menos 2, 2, etc. ¿De acuerdo? Bien. En realidad esta expresión también la podríamos poner de esta manera equivalente. x1 más x2 igual a 0. Esta recta de aquí, ¿qué es? Pues es esta de aquí subida a una unidad para arriba, o sea, es la menos x1 más 1. Ha subido una unidad para arriba. Y esta de aquí es la x2 igual a menos x1 más 2. Ha subido 2 unidades para arriba rígidamente. Ha subido, ¿veis? Esta de aquí ha pasado a esta de aquí subiendo, sumando cada valor de la función 2 puntos, ¿no? Va subiendo 2. Por lo tanto, la hemos levantado 2 unidades para arriba paralelamente. Ahí está, una unidad por arriba. Y esta la hemos bajado una unidad por abajo, la hemos bajado 2 unidades por abajo. Por eso, en realidad, las funciones son estas que tenéis dibujadas aquí. x2 igual a menos x1 más 2, menos x1 más 1, menos x1 menos 1, menos x1 menos 2, pero equivalentemente las podemos poner como x1 más x2 igual a 2, x1 más x2 igual a 1, x1 más x2 igual a 0, a menos 1, a menos 2. Esto ya nos está diciendo que todos los puntos de esta recta, todos los puntos que sus coordenadas están en esta recta, sale una flecha de todos ellos, de cada uno de ellos sale una flecha que va a parar al 2. O sea, lo he expresado de esta manera, ¿veis? Sale de toda esta recta, pero sale de todos los puntos, Imaginaos yo a veces a los alumnos les digo, imaginaos flechas que salen de aquí, y van a parar al codominio, ¿no? Como en estas
películas, ¿no? Me viene la imagen de Juego de Tronos, ¿no? Que se ven ahí todos unos soldados y empiezan, salen todo de flechas y se van para el campo enemigo, ¿no? Bueno, pues imaginaros, ¿no? Claro, la función es esto en este caso, ¿eh? De aquí van a salir, de cada punto salen flechas, pero fijaos que estas flechas se organizan de tal manera que todas las flechas que salen desde estos puntos de esta recta, todas se dirigen a este punto de aquí. Todas las que están en esta recta, todas salen de cada uno de los puntos, salen de puntos distintos, obviamente, pero de todos los que salen de esta recta, salen, se levantan, ascienden, desde puntos diferentes desde esta recta y van a parar al 1. En esta recta todos van a parar al 0. De esta recta todos van a parar al -1. Todos de esta recta, todos van a parar al -2. ¿Veis? Y así sucesivamente, obviamente. Por en medio tendremos la del 1,5, la del 0,5, la del -0,5 y todas, porque estos son todo de rectas paralelas que están en esta posición y desde cada línea sale flechas que van a parar a un único valor, que es la suma. La característica que tienen todos los puntos de aquí, como veis en esta expresión, es que todos los puntos de esta recta sumados dan 2. Su imagen es 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, esto no tiene más, es una función muy sencilla. Vamos en esta clase a ver más cosas que nos van a servir de complemento para preparar el estudio de funciones en el futuro. Mirad, aquí ya esta imagen os la pondré varias veces. ¿Qué cosas tenemos que estudiamos en estas funciones estrictamente lineales? Son funciones, llamamos estrictamente lineales, que van de Rn a Rm. ¿Qué cosas estudiamos? ¿Qué cosas tienen interés? Dominio. Bueno, el dominio lo he puesto aquí por tradición, pero en realidad ya veréis que en estas funciones estrictamente lineales, Rn siempre es el dominio, no hay que buscar, no es como en las funciones reales de variable real que a veces nos interesa encontrar. A ver, esta función con dominio R, potencialmente R, ¿hay algún punto que no pertenezca al dominio? Por ejemplo, la función 1 partido por x, el 0 no pertenece al dominio de esta función, por lo tanto son todos los reales menos el 0. Esto en este caso nunca lo vamos a hacer, por lo tanto lo he puesto aquí, pero no es un punto importante. Esto sí, el recorrido de la función. El codominio podría ser que yo he propuesto un codominio, tengo un codominio, pero no llegan flechas a todos los puntos del codominio. Hay puntos del codominio donde no llegan flechas. Pues estas no formarán parte del recorrido, como ya vimos en las funciones reales de variable real. Tradicionalmente, el recorrido de estas funciones que vamos a estudiar aquí, funciones de Rn a Rm, que a veces también les llamamos funciones vectoriales de variable vectorial, porque tenemos dominio vectores, coordenadas, y codominio también vectores, ¿no? Pasa que son funciones, las funciones vectoriales de variable vectorial también hay que meter que serían estrictamente lineales, porque hay algunas que no serían lineales, pero estas son vectoriales de variable vectorial, además lineales. Bien. En este ámbito al recorrido le llamamos imagen de f. En lugar de llamarle recorrido, le llamamos imagen de f. Ya hablaremos. Otro elemento importante, bueno, pues dado un valor del dominio, ¿cuál es su imagen? Por ejemplo, aquí, el 3 y el 4, ¿qué sería su imagen? El 7, no hay más. Esto es sencillo siempre. Y este elemento de aquí es muy importante, que es la antimagen de un punto concreto del codominio. La antimagen de un punto concreto del codominio. Esto va a ser muy importante porque nos va a plantear, como ya vimos, el concepto de ecuación. El concepto de ecuación en matemáticas, ya os lo dije y os lo diré muchas veces a lo largo de este curso, es un concepto esencial, el concepto de ecuación. Pero es un concepto que se mueve en el ámbito, en la esfera de una función, siempre. Y es simplemente esto, dado un elemento del codominio, cuáles, si es que las hay o si es que la hay, son
elementos del dominio que se proyectan sobre este B. ¿De acuerdo? Lo vimos hace ya unas cuantas clases, unos cuantos vídeos, en las funciones reales de variable real, pues aquí va a ser también muy importante y nos va a dar lugar no a ecuaciones, sino a sistemas de ecuaciones. ¿Vale? Todos los que habéis estudiado bachillerato sabéis que pues, uno de los temas típicos de la selectividad pues, es un sistema de ecuaciones, resolver un sistema de ecuaciones. Pues aquí vamos a ver, sobre todo vamos a entender qué es un sistema de ecuaciones y veremos que tiene esta estructura siempre un sistema de ecuaciones. Bien, bueno, volveremos con esto. En concreto, cuando la B es cero, la antiimagen del cero, los puntos que van a parar al cero del codominio, esto tradicionalmente en este ámbito le llamamos Kerr de F. En otros ámbitos, en los polinomios, por ejemplo, si estuviéramos hablando de polinomios, esto sería las raíces del polinomio, los puntos donde el polinomio pasa por el eje de las X, o sea, su imagen es cero, la Y es cero, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos X, ¿no?, se proyectan al cero? Son las raíces del polinomio. O sea, aquí no le llamamos raíces de la función de Rn sobre Rm, sino le llamamos Kerr de F, el Kerr de la función. Bien, si es exhaustiva, si es selectiva, representación matricial de la función, ya lo hemos visto ahora aquí, esto es una representación matricial de la función. Concepto de base, hablaremos, concepto de base, porque no nos hemos de olvidar que estamos hablando de Rn, de Rm, y esto, como dijimos en una lección sobre estructuras definidas en conjuntos, creo que era la tercera clase de este curso, vimos que estas estructuras Rn, Rm, son espacios vectoriales, tienen unas características de espacio vectorial y esto es lo que aprovecharemos. Entonces el concepto de base es muy importante, el concepto de base de un espacio vectorial. Bien, lo hablaremos. Matriz de cambio de base también es un concepto muy importante y matrices semejantes o matrices similares también. El concepto de matriz ahora lo vamos a ver. Bien, pues empecemos con esto, matrices. Ya vimos en la clase dedicada a tipos de conjuntos en matemáticas, creo que era la lección 2, vimos que una matriz es una estructura de filas y columnas de números que nosotros vamos a manejar en general números reales, pero podría ser de números complejos o de cualquier tipo de números. Nosotros vamos a manejar, si no decimos lo contrario, números reales, con n filas y m columnas en este caso. Si n es igual a m, entonces hablamos de que la matriz es cuadrada. Nosotros vamos a ver muchas matrices cuadradas, porque es muy habitual trabajar con funciones donde el dominio sea Rn y el codominio también sea Rn. Bien, esto sería un ejemplo de matriz de 2 filas y 3 columnas. Esto le llamamos una matriz diagonal porque están todos los valores que no son 0 están en esta diagonal, ¿veis? Y los demás son 0. Esto es una matriz 2 por 2. Si fuera 3 por 3, pues tendríamos 3 valores en esta diagonal y todo lo demás ceros. Esto sería una matriz diagonal. Ya veréis que juega un papel importante en toda esta parte. Hablamos de esta diagonal, no de esta. Esta es lo que llamamos la diagonal principal de la matriz. ¿Vale? Esta no es la diagonal principal. Esta es una diagonal, pero no es la principal. Para que sea diagonal tiene que tener los valores distintos de 0 en este punto de aquí. ¿De acuerdo? Que alguno podría ser 0 y podríamos también considerarlo como matriz diagonal, ya veremos también. Pero en principio una matriz diagonal es una matriz donde todos son ceros excepto en esta diagonal. ¿De acuerdo? Bien. La matriz unidad es esta matriz, donde la diagonal principal son unos. Esto es una matriz diagonal, pero en particular una matriz donde todos los valores de la diagonal principal son unos es una matriz que llamamos matriz unidad. Bien, suma de matrices. Todo esto son recordatorios. Cuando yo tengo dos matrices como estas, la suma es simplemente sumar cada celdilla. Obviamente, para sumar dos matrices tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Esta matriz solo la podríamos sumar con una matriz 2 por 3.
Y entonces, pero la suma es inmediatamente la suma de los elementos, este con este con este, y daría esta suma. La resta equivalente, no os lo pongo, pero la resta lo mismo. Es la resta de este menos este menos este, etc. El producto de un número K, cualquiera, real, por una matriz, expresado así, es el producto de este número por cada uno de los elementos de la matriz. 3 por 2, 3 por 3, 3 por 1, 3 por 0, y me daría esto. ¿Vale? Bien. Si yo resto una matriz con ella misma, tengo la matriz 0, la matriz que todos son ceros, obviamente con el mismo número de filas y de columnas que tienen la matriz A. ¿De acuerdo? Si yo sumo A más B, obviamente esto es lo mismo que B menos A, B más A, pues porque la suma tiene la propiedad conmutativa. Es lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2. Pues esto se transfiere automáticamente a la suma de matrices. La distributiva, lo mismo. Aquí se me ha escapado un paréntesis. La distributiva, lo mismo. Yo puedo sumar 3 matrices, primero sumando a B más C y después sumándole A. Pero puedo sumar primero A más B y después sumarle C. Esto es equivalente. Repito que se me ha escapado este paréntesis. Pensad que no existe. Bien. Esto es la propiedad distributiva de la suma. Pasemos al producto, que siempre es un poco más liado. El producto de una matriz por otra matriz, en este caso tengo una matriz 2 por 2 y aquí 2 por 1, 2 filas, 2 columnas, tiene que tener siempre, fijaros, para ser compatible el producto, para que se pueda multiplicar, tiene que tener la primera matriz, la de la izquierda, porque ya veremos que no es conmutativo en este caso, no se puede, no es lo mismo como aquí, que la suma es conmutativa, es lo mismo A más B que B más A, pues en el producto no va a pasar lo mismo, porque a veces va a pasar que no voy a poder multiplicar si lo invierto. Pero es que aunque pudiera, si son de dos matrices cuadradas, por ejemplo, que podría alterarlo, daría resultados en general distintos. Por lo tanto, no es conmutativo el producto. Muy importante saber qué tengo en la izquierda y qué tengo en la derecha cuando hago el producto de dos matrices. Saldrá mucho esto, ya veréis. Bien, pues tengo esta matriz. Tiene que, para que sea compatible, como seguramente os acordáis, el producto es los valores de esta fila por esta columna. Por lo tanto, tiene que tener, la matriz de la izquierda tiene que tener el mismo número de columnas, que el número de filas la segunda. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, aquí fijaos que solo tengo una columna, pero da igual. Lo importante es que el número de filas de la primera sea igual al número de columnas, el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Muy importante, ¿veis? Aquí también lo mismo. Tengo 2 columnas, 2 filas, ¿veis? Es compatible. Aquí solo tengo una columna, aquí tengo 3. Bueno, tendré un resultado diferente, pero me dará una matriz de tipo diferente. Porque siempre, al final, la matriz va a ser el producto. ¿Veis aquí, por ejemplo? Este tiene 3 y 2. 3 filas, 2 columnas. ¿Qué tiene 2 filas y 3 columnas. Pues el resultado va a ser el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Por eso este resultado de este producto de estas dos matrices me da una 3 por 3, porque tengo 3 filas en la inicial y 3 columnas en la final. Aquí tengo 2 filas en la inicial, una columna, por lo tanto al final voy a tener una matriz 2 por 1. 2 filas, una columna, 2 por 1, resultado final. Esto es una matriz 2 por 1, 2 filas y una columna. El producto es esto por esto, más esto por esto, ¿veis? Esto por esto, más esto por esto. Y en la segunda fila tendré esto por esto, ¿veis? Esto es un producto, no es una resta, es producto, más esto por esto. Aquí, y el resultado, pues acabo sumando y tengo este resultado. ¿Vale? Bien, aquí tengo lo mismo, ¿veis? Esto por esto, más 0 por menos 1.
En la segunda, o sea, siempre que multiplique, ¿veis? Esta fila por esta columna, esto me va a dar lugar al primer elemento de la nueva matriz. Cuando yo multiplique la segunda fila por la primera columna, me va a dar el resultado de la posición de la primera columna, pero segunda fila. Siempre es segunda fila, primera columna, pues aquí. Tercera fila, primera columna, aquí el resultado, ¿veis? Ahora empiezo con la segunda columna de la segunda matriz. Primera fila por segunda columna. Pues tengo esto de aquí. Segunda fila por segunda columna. Tendré esta posición de aquí. Y así sucesivamente. Como podéis ver, os he desglosado aquí los productos necesarios y este es el resultado final de hacer la operación. Esto es el producto de dos matrices, que, repito, no es conmutativo. Por ejemplo, en este caso ni en este se podría realizar la operación al revés. No puedo poner esto aquí y esto aquí. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Bueno, en este caso sí que podría hacerlo. En este no. En este no. Aquí no lo podría hacer. Pero aquí sí que lo podría hacer. ¿Veis? Si pusiera esta aquí y esta la mantuviera, tengo tres columnas y tres filas aquí. Es compatible. Podría hacer la multiplicación. Y fijaros, no lo he escrito, pero ahora improvisando os lo explico. Si esto lo pongo a la izquierda y esto lo pongo a la derecha, como tengo dos filas de entrada y aquí dos columnas de salida, esto me daría lugar, en lugar de una matriz 3×3, me daría una matriz 2×2. Porque multiplicaría todo esto, cada uno de estos tres valores por estos tres valores, cada uno de estos tres valores por cada uno de estos tres valores, después cada uno de estos por cada uno de estos, cada uno de estos para cada uno, y ya tengo una matriz 2×2. Y este sería el resultado del producto de este por este. Pero en general no es compatible, ¿de acuerdo? Y evidentemente me daría un resultado diferente. Es que, bueno, me da un tipo de matriz diferente, obviamente. Bien, reglas generales que os las pongo, pero que las utilizaremos en algún momento. Si yo multiplico un número por el producto de dos matrices, es lo mismo que a ver, aquí me he equivocado y esto es una suma. Esto es una suma, ¿vale? Si yo tengo la suma, cuidado con esto, esto lo cambiaré en el fichero, pero ahora ya estoy grabando el vídeo, pues no lo voy a cambiar. Esto es una suma. Si yo tengo el producto de un número por la suma de dos funciones, tengo el producto primero de este número por esta matriz, y después, o sea, yo puedo primero hacer la suma de los dos, o bien primero multiplicar y después hacer la suma. Es lo que se llama la propiedad distributiva de la suma con el producto. Esto es factible hacerlo con matrices. Repito, esto es un más. Esto es un más. Si sumo dos números reales cualesquiera, y los multiplico por una matriz, pues es lo mismo que multiplicar cada número por la matriz y después sumar las dos matrices. Bien, y aquí lo mismo, con el producto. Lo mismo que esto, pero con el producto. Multiplicar la matriz unidad, esto es la matriz unidad, la matriz con la diagonal todo unos por A, me da el mismo A, y multiplicar 0 por A me da 0, todo ceros, porque estoy multiplicando A por 0 por todos los elementos de A. El producto es distributiva del producto, el producto es distributivo, es una propiedad importante que vamos a utilizar. Multiplicar A por B y después por C, es primero A por B y después el resultado multiplicarlo por C, es lo mismo que multiplicar B por C y después multiplicarlo por A. Si es compatible la multiplicación, por ejemplo, matrices cuadradas de la misma dimensión, esto es factible. Y lo mismo la distributiva del producto con la suma en matrices. Aquí era, acordaos, la suma aquí, distributiva del producto de un número por la suma, y aquí la distributiva del producto de una matriz por la suma de matrices.
Y esto por la izquierda, ¿veis? Esto por la izquierda y si multiplicara por la derecha, pues cuidado porque el producto es por la derecha. Pero no es intercambiable porque en general, como os decía, A por B es distinto que B por A en general. Bien. Bueno, pues hemos visto que podemos sumar matrices, que podemos multiplicar con restricciones, pero podemos multiplicar matrices, pero también podremos dividir siempre y cuando, dividir matrices, siempre y cuando, esto es una matriz y esto es otra matriz, sean matrices compatibles en cuanto al producto y que esta sea una matriz invertible. Y aquí nos encontramos con un punto esencial en matrices, el concepto de matriz inversa. El concepto de matriz inversa es muy importante. Ya veréis que también tiene mucha importancia a nivel funcional. Ya hablaremos de qué representa una matriz inversa cuando estoy trabajando con una función de Rn a Rn, por ejemplo, de R3 a R3 o de R2 a R2, que implica una matriz inversa. Ya veréis que tiene que ver con la función inversa. Pero bueno, en todo caso, de momento quedémonos con el concepto de matriz inversa, que todos habéis manejado seguramente, entonces vamos a hablar un poco de él. En realidad, expresarlo de esta manera, porque cuando hablamos de matriz inversa la solemos poner de esta manera, hacer esta división de matrices es lo mismo que multiplicar por la inversa de B. Bueno, de la misma manera os lo pongo aquí, que si yo pongo 4 quintos de números reales, pues esto es como 4 multiplicado por un quinto. Obviamente, esto lo habéis hecho muchas veces, descomponer esta división en forma de este producto. Pero bueno, es que 1 partido por 5 también lo puedo expresar como 5 elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estoy haciendo lo mismo con esta matriz, ¿de acuerdo? Estoy multiplicando por el inverso de B. Bien. Primera definición importante así de matrices, o compleja de matrices. Hemos hablado ya de muchas cosas de matrices, pero el concepto de matriz inversa de una matriz, la matriz inversa de una matriz, si es factible, que ya veréis que la definición es esta de aquí, y es el 1 partido por el determinante, ahora hablaremos del concepto de determinante, el determinante de la matriz B. Por lo tanto, en primer lugar, para que exista la inversa tiene que ser el determinante distinto de 0, porque si fuera 0, esto no estaría definido. Primera cuestión fundamental, el determinante tiene que ser distinto de 0. Bien, y ya veremos qué implica esto del determinante distinto de 0 o el determinante 0. El determinante es una función, que también vamos a ver en esta lección, ahora dentro de un momento. Vamos a ver muchas funciones en esta función 8 que estamos estudiando ahora. Pero la definición de matriz inversa es esta, es 1 partido por el determinante de B, que ahora hablaremos de qué quiere decir determinante, que es esta función determinante, porque es una función, multiplicado por el adjunto, la matriz adjunta de B, traspuesta. Vamos a recordar cosas, porque seguramente todas estas cosas las habéis visto, a recordar o a definir. Mirad, la matriz adjunta de una matriz, yo os lo pongo con un ejemplo para que fijaos, voy a poner aquí el determinante digamos, la matriz, esto se llama la matriz menor, que es la matriz, digamos, que nos queda de eliminar la fila y la columna a la que pertenece este primer valor. ¿Veis? Por eso lo pongo en forma matricial. Y cuidado, no confundir esto con valor absoluto. Esto es determinante. El determinante de un menos 1 es menos 1. ¿Veis? Ya lo he puesto aquí, lo he quitado. El determinante lo he calculado, menos 1. O sea, el determinante ya sé que se utiliza el mismo término que el valor absoluto, pero en realidad no es lo mismo que el valor absoluto. El valor absoluto, lo vimos, de un número, si es negativo se hace positivo y si es positivo se queda igual. Bueno, pues el determinante no es el valor absoluto. El determinante de menos 1 es menos 1 y de menos 5 es menos 5 y el determinante de 3 es 3. Es el mismo valor. Si es solamente un número es el mismo valor que hay dentro del determinante. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que me interesa que veáis es que lo que he puesto aquí es
el determinante del, digamos, podríamos decir, de lo que nos queda, de la matriz que queda, del trozo que queda de la matriz, que no está en la misma fila y la misma columna. ¿De acuerdo? ¿Veis? Mirad el ejemplo en el caso de una matriz 3×3. ¿Veis? En esta posición que he puesto el determinante de esto de aquí que se le llama el menor. El menor complementario, el menor de este valor de aquí de la matriz. Se le llama el menor. ¿De acuerdo? Y es el determinante de este de aquí. ¿Veis? Ahora cuando me voy al siguiente de aquí voy a poner el determinante del menor, que sería 3, pero con signo cambiado, con menos delante, ¿veis? Menos delante. O sea, a la que haga un salto, el primero, pues el segundo, voy a tener un negativo delante. Fijaos aquí, lo mismo. Aquí, en esta posición que voy a poner, ¿cuál es el menor de este valor de aquí? Quito fila y quito columna y me queda 1, 1, 2, menos 3. 1, 1, 2, menos 3. ¿Veis? Y pongo el menos delante. ¿Vale? Cuando vengo aquí, ahora el menor es 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1. ¿Veis? Pero ahora vuelvo a tener positivo. Si tuviera una matriz de 4×4, ahora el cuarto valor volvería a ser negativo. Y así sucesivamente. Voy alternando positivos con negativos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo mismo. A la que este era positivo, pues ahora será negativo y el menor, que es 3 menos 2, 1 menos 3. He eliminado de la fila, la columna, perdón, y la fila correspondiente. Me queda 3 menos 2, 1 menos 3 con el menos delante porque he hecho este salto de esta posición a esta posición de aquí. Bien. Y este de aquí vuelvo a tener positivo y el determinante del adjunto, que es este de aquí. Del menor, perdón, que es este de aquí. Que también se le llama el adjunto de este de aquí. A veces el adjunto en minúscula. Este es el adjunto, la matriz adjunta, y el adjunto de un punto de la matriz sería esta matriz menor, el determinante de la matriz menor, que también se le llama matriz menor. Pues tendría este de aquí. Y así sucesivamente, como podéis ver. Y aquí lo mismo. Aquí que sería, este es el menor, pero cambiado de signo con menos. Y aquí el 4, porque es el adjunto de este o el menor de este. Bien, cuando hago la operación de todo esto me da esta matriz, cuando hago la operación de esto de aquí me da esta matriz. Aquí tengo el menos 2, tengo un 2, ¿vale? Esto es el adjunto de una matriz, ¿vale? Y la traspuesta de una matriz no es ni más ni menos que cambiar filas por columnas, ¿veis? Yo he llegado a esta es la adjunta, y por lo tanto ahora si hago la traspuesta lo que hago es cambiar esta fila, la pongo como columna, y esta fila la pongo como columna, ¿veis? He traspuesto filas por columnas, ¿de acuerdo? Bien. Así como la matriz adjunta siempre es de una matriz cuadrada, la matriz traspuesta potencialmente puede ser de una matriz cualquiera. Bien, vamos a ver. Hemos hablado de adjunto, de traspuesta, de determinante, de inversa. Mirad, vamos a ver. Hemos hecho primero esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí. Hemos calculado la adjunta. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho esta operación de construcción de una nueva matriz, que es la matriz adjunta de una matriz. Por lo tanto, fijaos que en realidad el concepto de adjunta, matriz adjunta, es una función. Es una función que va del espacio de todas las matrices n por n al espacio de todas las matrices n por n. Si concretamos, esto es en general, si concretamos matriz 2×2, pues aquí tendré una matriz también 2×2, y en este caso, esta de aquí, que nos ha dado que la matriz traspuesta es esta, adjunta, perdón, es esta de aquí, pues lo que digo es que a esta matriz su imagen sería esta de aquí. Si pusiera otra, pues tendría, y tengo que cada matriz tiene su matriz adjunta, ¿de acuerdo?
toda matriz cuadrada tiene su matriz adjunta, ¿vale? ¿De acuerdo? Obviamente, para poder operar aquí, pues tengo que hacer toda esta operación, que ahora, como podéis ver, esto no supone... muchos programas, incluso muchos teléfonos inteligentes tienen calculadoras de matrices, de una matriz dada una matriz, calcular la adjunta, la inversa, el determinante, etc. Tenemos máquinas para calcular cosas, y está muy bien utilizarlo, pero lo que es muy importante es que sepamos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? La matriz adjunta sobre todo tiene interés a la hora de calcular la inversa de una matriz. La matriz inversa es la realmente protagonista, y el concepto de determinante también es protagonista, pero la adjunta es un cálculo intermedio necesario, como hemos visto, para definir, como hemos visto aquí, la matriz inversa, y el determinante también es necesario para la matriz inversa. Pero el determinante en sí también tiene mucho interés para cosas que veremos en funciones más adelante. La traspuesta también es una matriz, también es una función, perdón. También es una función, dada una matriz. Aquí ya os he dicho que podría ser para funciones que no fueran cuadradas, pero lo he puesto para, como estoy hablando de funciones cuadradas que serán, o de matrices cuadradas, que serán la mayoría de funciones que veremos en este curso, pues bueno, pues tenemos que a una matriz 2×2 le hago corresponder otra matriz 2×2, que es su imagen, y es dada una matriz, solo tiene una traspuesta. Solo tiene una traspuesta. Bien, el determinante. El determinante. Ahora hablaremos del concepto de determinante, un poco con más detalle, la función determinante. Pero en todo caso, todos más o menos tenéis la idea del cálculo de un determinante. Ahora hablaremos un poco con más detalle de qué representa. Pero fijaros que dada un determinante es una función también, es una función muy interesante que veáis que estamos en un curso de matemáticas y hemos dicho que el protagonista son las funciones. Son las funciones. Y tenemos funciones que son maquetas de realidad, como algunas de las que hemos visto en la función 1, la función 2, la función 3, pueden ser la 5, la 6, la 7, son funciones de las que hemos visto en vídeos anteriores, que son, o la que nos ocupa hoy, la función 8 de la suma, ¿no? Son funciones que pueden ser maquetas de fenómenos naturales, pero hay funciones que son instrumentales, como la función derivada, como la función matriz adjunta. Esto es una función que no representa nada de la naturaleza. Normalmente no se utiliza esta función para... Mira, esta es una maqueta del funcionamiento de procesos biológicos o procesos físicos. No, me sirve como instrumento, pero es una función también, que tiene un dominio y tiene un codominio. Y a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio, por lo tanto es una función bien definida. ¿De acuerdo? Hemos visto de qué manera calculamos el adjunto de una matriz 2×2, de una matriz 3×3. Hemos visto lo que es una traspuesta, cómo se calcula, invirtiendo filas. Esta fila la pongo en la forma de columna y esta fila en columna. Ya la he traspuesto, ya tengo una matriz traspuesta. ¿De acuerdo? A esta matriz le corresponde una única matriz traspuesta. Y el determinante lo mismo. Dada una matriz cuadrada, n por n, voy a tener un número real. Fijaos que aquí me he equivocado también en otra cosa. No la cambio porque ya... Obviamente, esto no es una matriz n por n. Un determinante es una función que va de nn, una función que va de una matriz cuadrada a un número real. ¿Vale? Fijaos que al cálculo me da un número real, no me da una matriz n. Lo he hecho, al escribirlo lo he hecho rutinariamente. Por tanto, esto ahora lo cambiaré y en el fichero que tendréis en el blog tendréis ya rectificado con una R aquí de número real, ¿de acuerdo?
pero en todo caso, muy importante, es una función que va de el conjunto de matrices cuadradas a los números reales, no a... Esto sí, pero aquí por rutina he puesto al escribirlo de nuevo una matriz. Esto es los números reales. Dada una matriz cuadrada, el determinante es proporcionar un número real, como veremos ahora cuando explique un poco qué estamos haciendo cuando calculamos un determinante. Pero todos os acordaréis que el cálculo del determinante es el cálculo de este número 4 multiplicado por el determinante de este menor. Este es el menor, como antes hablábamos del menor, ¿no? ¿Veis? Por menos 1. Y ahora, fijaros que me voy a este de aquí, ¿eh? Y entonces lo que haría es ponerle menos o más menos, porque cuando salto, igual que hacía con el adjunto, ¿no? Ahora hago menos el producto de este por el determinante del menor. Esto lo he planteado de esta manera porque es que es así como se define aquí seguramente todos estáis acostumbrados cuando tenéis una matriz 2×2 al determinante es 4 por menos 1 menos el producto de 3 menos 2. Pero esto se plantea de forma general con forma determinante porque si fuera una matriz por 3×3 a la hora de calcularlo, que también tenemos un procedimiento, si os acordáis, diagonal principal, todo aquel producto, pero equivalentemente sería el producto de la misma manera que hemos hecho cuando hemos delimitado el concepto de matriz adjunta, lo haríamos en este caso a la hora de calcular el determinante. ¿De acuerdo? Pero ahora ya es una operación, no es la construcción de una matriz, sino es el cálculo de un número en base a esta idea de jugar con cada valor de una fila, por ejemplo, o de una columna por el adjunto, por el menor. ¿Vale? Equivalentemente, si viniéramos por aquí, tendríamos que hacerlo empezando por la resta de este y después la suma de este. Pero bueno, solo que cojamos la primera fila, pues ya tenemos el resultado. Bien, en todo caso, es una función, donde aquí, repito, son los números reales, y la inversa vuelve a ser una función. Hemos definido la inversa, acordaos, de que es 1 partido por el determinante de la traspuesta de la adjunta. Todo es un juego de palabras, pero fijaos que nos ha servido la definición de inversa de una matriz para hablar del adjunto, de la traspuesta, del determinante. Por lo tanto, fijaros, estamos hablando de 4 conceptos: inversa, determinante, adjunta de una matriz, traspuesta de una matriz. Y aquí os he puesto 4 funciones. Función adjunta, función traspuesta, función determinante, repito con una R aquí, y función inversa, que es, dada una matriz cuadrada, su inversa, que obviamente, para que pueda, no todas las matrices n por n, imaginaos matrices 2×2, en este caso, no todas las matrices por 2×2 tienen inversa. El dominio de esta función inversa son todas las matrices que el determinante no es 0. ¿Por qué? Porque la definición que hemos comentado es que es 1 partido por el determinante. Si este determinante es 0, como está en el denominador, tendré un valor que no existe. 1 partido por 0 no existe, por lo tanto, no existe imagen, no forma parte del dominio. Por lo tanto, así como en una matriz cuadrada, cualquier matriz puedo calcular su adjunta, ¿de acuerdo? Bien, siempre y cuando también aquí estoy diciendo una cosa que claro, también tiene que ser una matriz que los determinantes, ¿no?, se puedan calcular. Por lo tanto, cuidado con esto. Obviamente, esta sí que siempre existe. Esta dependerá de si es una matriz con determinantes internos que no existen. Bueno, el determinante siempre existirá, perdón, en esto me estoy equivocando. Siempre existirá esta función porque el determinante siempre existirá. ¿De
acuerdo? Por lo tanto, la matriz adjunta siempre existirá. La traspuesta también. La determinante siempre existirá un número real, pero la inversa no. Tengo que buscar el dominio. Por lo tanto, aquí no tendrá sentido calcular el dominio porque siempre existirá. Aquí también siempre existirá. Y aquí también siempre existirá. El dominio es todo el espacio de matrices cuadrados es dominio de esta función determinante, de la función de traspuesta y de la función adjunta. ¿De acuerdo? Siempre. El determinante de los menores siempre existirá. En cambio aquí no. Para que formen parte del dominio de esta función es imprescindible que exista el determinante distinto de cero. En la adjunta puede haber un determinante cero y lo que pasará es que tendré un cero incluido dentro de la matriz adjunta. Pero en la inversa no. Es imprescindible que el determinante de la matriz sea distinto de cero, porque en el cálculo de la inversa está implicado este valor y está en el denominador. Por lo tanto, fijaros que esta matriz inicial que yo me planteaba, esta de aquí, que yo me planteaba, bueno, primero calculo la adjunta, la encontré, después la transpongo, y después lo que hago, cuando ya la he transpuesto, la multiplico por 1 partido por el determinante. Y esta es la matriz inversa de esta matriz de aquí. Esta es la inicial que le he calculado. Para calcular la inversa le he calculado primero la adjunta, después la traspuesta, y esta es la traspuesta de la adjunta, y ahora multiplico por 1 dividido por el determinante de esta matriz, que es 2. Menos 4 menos 6, que es más 6. Menos 4 más 6 más 2. 1 partido por 2, y ahora ya entro este valor multiplicado por cada uno de los elementos de la matriz y tengo esta matriz inversa, que tiene una importancia muy grande en todo lo que nos ocupa en estas clases futuras, en las funciones de Rn sobre Rm. Y acabamos con la definición de determinante. Me he vuelto a equivocar aquí. Esto es una R. Acordaos, esto es una R, lo cambiaré. Es un número real. Es el determinante. El determinante es una función que va de una matriz cuadrada a un número real. Acordaos, número real, lo cambiaré inmediatamente. Bien. Esto es la definición típica, que no es ni más ni menos que esto que os estaba diciendo, el valor de cada uno de los valores de una fila, por ejemplo, o de una columna, pero multiplicado por el determinante. Esto es el menor de estos valores. Y fijaos que esto de aquí, el menos 1 elevado a i más j, es una regla que nos puede servir para ver cuándo ponemos más y cuándo ponemos menos. Porque fijaros, el primer punto de aquí, este es el punto 1, 1, el A1, 1, A1, 1. A1, 1, 1 y 1 es par. Menos 1 elevado a un número par será par. 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado es 2. Fijaros que cuando coja este es el punto A1, 2. 1 más 2 es 3 y menos 1 elevado a 3 es impar. Es negativo. Menos 1 elevado a 3, o sea, menos 1 elevado a un número par es positivo, elevado a un número par, a impar, es negativo. Por lo tanto, aquí cuando venga aquí tendré el A1, 3. 1, 3. 1 más 3, 4 par. ¿Veis? Si fuera aquí una matriz de 4 columnas, tendría, de 4 por 4, tendría el punto 1, 4. 1, 4, impar. Tendría un menos delante. Y cuando bajo lo mismo. Este es el punto A2, 1. 2 más 1, 3. Impar. Menos 1. Tendré un menos delante. Y aquí es el 3, 1. 3 más 1, 4, par. Y menos 1 elevado a par es positivo.
Por lo tanto, fijaros cómo calcularía el determinante aquí. Cojo el primero, 1, y el menor, este de aquí, el determinante del menor. Ahora, menos por esto de aquí, menos 1 por el determinante del menor. ¿Veis? Más, porque esto es par ahora, más 2 por el determinante del menor. ¿Veis? Y si quisiéramos calcular el determinante de este de aquí, pues tendríamos que hacer este multiplicado por este de aquí, que es el menor, el determinante de 0, que es 0, menos, porque este es el punto 1, 2, que es impar, por lo tanto, menos 1 multiplicado por 1, esto tendría el menos 1, ¿veis? 1 por menos 1, menos 1, y ahora, de nuevo, 1 por su menor, que es 0, determinante del menor 0, menos, porque estoy aquí, menos 1, multiplicado por 2, pues menos 2. Menos 1 por menos 2, tendré un más 2 aquí. Aquí menos 1, más 2, y aquí tengo 2, determinante es 1, menos 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que es 1. ¿Vale? O sea, el determinante es 1, por lo tanto al final tengo que 4 menos 1, 3 es el determinante de esta matriz. ¿Vale? Muy bien, y acabo con una explicación breve de para qué nos sirve el determinante y qué está calculando el determinante. El determinante, en el fondo, muy importante entenderlo esto porque va a ser crucial para el futuro de funciones que vamos a ver más adelante. Imaginaos R2, ¿vale? Vamos a ver R2. Y vamos a ver 4 puntos. Este punto de aquí es el punto 1, 2. ¿Veis? Este punto de aquí es el 2, 1. Este punto de aquí, está un poquito debajo, es, en lugar del 2, 1, es el 2, 0,9. ¿Veis? Se ve muy bien, pero es el 0,9. 2, 0,9. Están muy cerca, ¿verdad? Vale. Bien. Imaginaros una línea que va del 0 a este puntito de aquí abajo que está muy cerca de él. Está muy cerca. Vale. Y tengo este punto de aquí, que es el punto 4,2. ¿Vale? 4,2. Este punto 4,2 se llega multiplicando 2 por 1 por 2. ¿Veis? Está en la misma línea del 0. Esto va a tener mucha importancia en este tipo de funciones que vamos a ver a partir de ahora. ¿Veis que hay una línea que une estos dos puntos con el 0? ¿Vale? Esto quiere decir que desde cualquier punto, multiplicado por algún número, puedo llegar a cualquier otro punto de esta recta. De aquí a aquí, multiplicando por 2. De este a este, dividiendo por 2, o multiplicando por un medio. Si me fuera al otro lado, pues multiplicando por un negativo. Pero yo puedo transitar por toda esta recta multiplicando cualquier punto de partida, multiplicando por algún número el necesario para llegar al otro punto. En este caso, de aquí a aquí, un 2. ¿Vale? Bien. En cambio, de aquí a aquí no puedo llegar multiplicando. No, yo no puedo multiplicar el 2, 1 por ningún número y llegar automáticamente al punto 1, 2. Imposible. ¿Vale? Imposible. No están en la misma línea. No están en la misma línea que une al punto con el 0 a este punto con el 0. No están en la misma línea, están en líneas distintas. Las líneas que pasan por el 0 son cruciales en estas funciones estrictamente lineales, por el hecho de ser estrictamente lineales. ¿Vale? Bien, pues fijaros, siempre que yo tenga dos puntos, como este y este, que están en líneas diferentes, en líneas referentes que los unen al 0, esta línea y esta línea, tendré un determinante que no será 0, será un determinante distinto de 0. Y será tanto más grande, y el signo no es importante porque dependerá del orden, lo importante es la magnitud del valor. De hecho, lo importante para nosotros es si es 0 o no es 0. Para nosotros, fundamentalmente es esto. Puede tener
tiene otras utilidades en otros ámbitos, pero en nuestro ámbito va a ser si es cero o no es cero. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea cero querrá decir que están en la misma línea, o sea que son puntos dependientes, o sea, que linealmente dependientes, decimos. Y en cambio los que no están en la misma línea son linealmente independientes. Forman parte de una línea diferente. No se puede llegar de este punto a este punto. En cambio de este a este sí. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, el determinante, además calculado de esta manera, que tiene el aspecto de un cálculo de área, en el fondo viene a decir qué separación hay, de alguna manera qué figura dibujan, qué figura dibujan digamos, el triangulito que uniría los dos vectores, ¿no? El tipo, la magnitud de la figura. Fijaros que este punto de aquí al lado, que está al lado y por lo tanto no está en la misma línea. Fijaos que el determinante es casi cero, menos 0,2, es casi cero. Si yo hiciera 2,1, 2,1, si yo hiciera el determinante 2,1 respecto al mismo, obviamente me daría 0. 2,1 y 2,1, obviamente me daría 0. Pero es que no hace falta que ponga 2,1, 2,1. Con poner algún valor, algún punto al que llegue multiplicándolo por un número, como es en este caso el 2,1 y ahora el 4,2, que es multiplicar esto por 2. Pero si pusiera el 6,3, pasaría lo mismo, porque estando en la misma línea, ¿veis que no dibujan ninguna área? O sea, este punto de aquí, esta línea de aquí y esta de aquí no tiene área. La área es 0. En cambio, esta de aquí, con el punto inmediatamente un poco debajo, dibuja un poco, el triangulito dibuja un poco de área, ¿verdad? No es 0, por lo tanto, son independientes, están en líneas diferentes. Determinante no es 0, ¿vale? Es pequeñito porque están muy próximos, Dibujan un triángulo con una área en medio muy baja, muy pequeña, ¿no? No es como esta que dibuja un área muy grande, mucho más grande, ¿de acuerdo? Si esto lo separáramos un poco más, aún tendríamos un determinante más grande, ¿de acuerdo? Pero no es importante lo que sea grande, sino el que sea 0 o que no sea 0. Será 0 si están en la misma línea. Esto os lo estoy explicando en R2, pero en R3 pasaría lo mismo. En R3, imaginaros, es un espacio de 3 dimensiones. Si yo tengo 3 puntos que están en la misma línea o en el mismo plano de R3, que es un espacio de 3 dimensiones, si están en el mismo plano, ahora ¿qué tenemos? Tenemos área, pero no tenemos volumen. Para que el determinante sea distinto de 0, tiene que haber volumen entre los tres puntos. O sea, el equivalente ahora a 2 puntos serán 3 puntos. Imaginaos una tercera dimensión que saliera de aquí para nosotros, estamos mirando el ordenador, ¿no? Pues para nosotros, una tercera dimensión. Explicado. Bien. Imaginaos una tercera dimensión que viniera hacia nosotros. Pues si yo dibujara el tercer punto en este plano, estas tres líneas estos 3 puntos estarían en un mismo plano, y por lo tanto, el determinante sería 0. Para que no fuera 0 tendría que haber un punto más elevado, digamos, lo elevamos de la pantalla, ¿no? No lo ponemos en la pantalla, sino que lo elevamos para nosotros, como si viniera a nosotros, y ahora ya las 3 líneas crean un volumen. Es necesario que haya volumen, no área. Área es solo para R2. En R3 necesitamos volumen, necesitamos que los 3 puntos dibujen respectivamente líneas que los unan al punto 0, 0, 0, en este caso, pues si estamos hablando en R3, y que dibujen un volumen. Entonces el determinante será distinto de 0. Si no dibujan volumen, quiere decir que tenemos una dependencia entre estos puntos y tenemos el determinante igual a 0. ¿De acuerdo? Por tanto, no será invertible porque no podremos calcular la inversa, etc.
¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí. Todo esto irá saliendo porque el concepto de determinante saldrá muchas veces, el concepto de matriz inversa saldrá muchas veces, el concepto de matriz, bueno, a partir de ahora será una constante porque la matriz, como hemos visto, la representación matricial de una función de este tipo, de las funciones de Rn sobre Rm, es esencial, es un punto fundamental en este tipo de funciones que vamos a ver en las próximas lecciones. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.